Amados hermanos, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión. Primera reflexión que tengo en este 2025 de poder compartir con ustedes y agradezco al Señor la bendición que me da de poder hacer esto. Entonces, bienvenidos y también después de tanta turbulencia, mes de diciembre, tantos compromisos, quiero invitarles y recordarles también la manera y la forma como estoy llevando estas reflexiones. Estoy usando 3 preguntas del método inductivo, no son las únicas, hay más preguntas para hacer un texto cuando queremos dar una interpretación correcta a determinado texto, a determinado capítulo, versículo. Muy importante que estemos teniendo en cuenta esas preguntas, pero por ahora estoy tomando 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Hablan las dos de los personajes y también una tercera habla del propósito, del por qué se está diciendo lo que se está diciendo en el versículo. Génesis capítulo 37, continúo, Génesis 37 y versículo 15. Pregunta sencilla, pregunta clara, pregunta directa. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Quiero que me acompañen en oración. Pedimos del Señor, de su guía, de su sabiduría, para que su palabra, como Él quiere, que sea viva y eficaz en nosotros, que no solamente seamos informados, sino formados por su bendita y preciosa palabra y también por la guía y dirección de su Santo Espíritu. Entonces, oramos. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das nuevamente en este nuevo año, Señor, de estar juntos nuevamente, aprendiendo de ti, yendo a ti, para que seas tú quien nos dirijas. Porque, Señor, te necesitamos y necesitamos tener claridad. ¿Qué buscamos, Señor, en esta tierra? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? Ayúdanos, por favor, y gracias, Señor, por esta exhortación que nos vas a regalar en este día. Amén. Génesis 37, 15. ¿Qué buscas? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Miramos un poquito el contexto. Es importante, si usted quiere dar claridad o tener claridad más bien, en algunos textos que no comprendemos, no nos son claros, es importante que podamos mirar el contexto inmediato. Y seguro que si lo hacemos así, en muchos de los pasajes que nosotros vamos a tratar, vamos a encontrar la respuesta muy fácil. Entonces, Génesis 37, y voy a leer desde el versículo 12. Génesis 37, versículo 12. Dice la escritura: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Allí está, mis amados, si usted puede, creo que ha sido muy claro y puede mirar y observar de lo que el Señor nos está diciendo allí. ¿Qué buscas? ¿Quién está preguntando? Bueno, aquí dice que un hombre de Siquem le pregunta a José: ¿qué buscas? ¿Por qué le pregunta esto? ¿Qué buscas? También vemos allí en la escritura muy claramente que Israel, Jacob, manda a José
a buscar a sus hermanos. Los hermanos, pastores, hombres que se dedicaban al pastoreo, hombres que se dedicaban a esta labor, salían por mucho tiempo, estaban por mucho tiempo fuera de casa, llevando a las ovejas de un lugar a otro para darles pastos tiernos, aguas frescas, y esa era su tarea, esa era su labor. Ya había pasado un buen tiempo y Jacob o Israel no sabía de ellos y envía a José. José llega ya a Siquem y dice la escritura aquí en el versículo 15, y lo halló a un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Algo también para tener en cuenta, este término aquí, andando él errante, sin rumbo, sin sentido, sin dirección. Había llegado a Siquem José, donde le había dicho su padre Israel o Jacob, que allí estaban sus hermanos, llega allí y no los encuentra, queda desubicado totalmente. Y aparece este varón, gracias al Señor, aparece este hombre allí y le pregunta, ¿qué buscas? Y él le dice, estoy buscando a mis hermanos. Errante, sin propósito, sin dirección. Y aquí le dan la información que se encontraban en Dotán, y hacia Dotán se dirige José. Esto de ¿qué buscas? Creo que es una excelente pregunta. También, no solamente para tener allí la inquietud y de pronto la historia que podamos decir, sí, aquí le está diciendo esta persona a José, y la información es vital, es valiosa, es importante porque es palabra de Dios. Pero también como aplicación para todos nosotros. Creo que es muy bueno, excelente. Creo que es una buena oportunidad, comenzando un nuevo año, 2025. Creo que es excelente esta oportunidad que el Señor nos da de también preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué buscamos en esta vida? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué quiere alcanzar usted en esta vida? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus metas? Pues es importante reflexionar sobre esto porque a veces nos sucede como le sucedió aquí en este punto a José. Errantes andamos en la vida, sin propósito, sin dirección, ir adelante porque todos van adelante y no sabemos qué queremos alcanzar, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta. Y creo que esta reflexión nos lleva a confrontarnos en el buen sentido de la palabra de Dios con esta pregunta. ¿Qué busca usted en esta vida? También recordemos, la vida es única. Es una oportunidad que el Señor nos da de estar en esta tierra de los vivientes. Una oportunidad. Y debemos aprovecharla a lo máximo. Debemos aprovecharla de la mejor manera. Sabemos que también por ahí hay una canción muy conocida para nosotros, los que ya de pronto estamos entrando en la recta final, que decía que la vida es una. Y sí, esta persona que cantaba esta canción lo expresaba desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sin el Señor. Decía que hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que hacer, bueno, lo que uno quisiera, lo que uno le placiera, podía hacerlo. Pero yo quiero que reflexionemos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, bajo la gracia, la misericordia del Señor. Los que hemos nacido de nuevo, ¿cuál es su propósito? Ya en Cristo, ¿cuál es su propósito en esta tierra? ¿Qué busca usted? ¿Cuál es su meta en Cristo Jesús? También es importante en Cristo considerar eso. Aquí en la Escritura es muy diciente el Señor en su bendita y preciosa palabra, y es muy claro lo que el Señor nos muestra aquí en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para tener claridad, para tener una orientación, no andar errantes, no andar sin propósito, sin sentido, andar por andar.
el Señor nos da una buena exhortación aquí. Busquemos primeramente el reino de Dios. Busquemos al Señor, hacer su voluntad, cumplir lo que Él tiene para nosotros, lo que Él desea para nosotros. Y aquí nos dice, busque primero el reino de Dios. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué habla de todas estas cosas? Usted lo puede mirar ahí como lo estamos haciendo. Busque el contexto inmediato. Lea un poquito, lea el capítulo 6 de Mateo. Ahí le va a mostrar que el vestuario es importante, la alimentación es importante, también el techo es importante, pero hay algo mucho más importante que debemos tener presente y es buscar del Señor, buscar su voluntad, su reino para cada uno de nosotros. Aquí también, mis amados, en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, nos estuvo exhortando el Señor hace poco, también en su palabra acerca de esto. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, es un conector, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra meta, mis amados hermanos, nuestro propósito en esta vida es Jesús. Jesús es quien nos da la oportunidad ya en Él de correr esta carrera. Nuestro iniciador es Jesús. Nuestra meta debe ser Jesús. Debe ser Él. Puesto los ojos en Él. Él es el que nos anima a través de su Santo y Divino Espíritu en esta tierra, en esta vida. Nos anima para que podamos cumplir la meta que Él tiene para nosotros, la meta que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. Es el Señor quien nos va a guiar, quien nos va a animar, quien nos va a dirigir, quien nos va a fortalecer. Es el Señor. Mi ánimo en esto, una vez más, ¿qué meta usted busca? ¿Qué busca usted? ¿Qué busca? Y mire, aquí hay claridad y es claro el Señor en su bendito y precioso mensaje. Busque de Jesús. Su propósito sea Jesús. Quizá de pronto nos preguntamos, entonces no debo ir a trabajar, no debo estar en iglesia y todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, toda la semana, todos los días, a toda hora. No. Estoy hablando, y como Dios lo expresa aquí, en el lugar donde nosotros nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en todo lugar donde nosotros vayamos, que nuestra meta sea hablar de Jesús, compartir de Jesús y hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Así de esa manera nosotros ponemos primeramente el reino de Dios y también cumplimos la meta para la cual fuimos llamados en Jesús, vivir para Él. Hay un ejemplo, mis amados, aquí en la Escritura, también muy diciente de un hombre que lo tuvo todo. Si su meta es la riqueza, aprenda de este hombre. Si su meta de pronto son los placeres, mujeres, si su meta es alcanzar de pronto un estrato mayor, si su deseo de pronto es tener más recursos, más prestigio, ahora por las redes que usted se ha conocido, mire a Salomón. Salomón fue un hombre que en todos los aspectos de la vida lo tuvo todo. Pero al final, después de haber vivido la faena, después de buscar en las cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios, termina diciendo aquí en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué buscas? Espero que la palabra de Dios nos dé una orientación y nos haya dado una orientación al respecto y que usted tenga sentido y propósito en esta vida. Muchas gracias y un bendecido día en Cristo Jesús.